Entidades usan fondos públicos para compras navideñas como pavos, piernas de cerdo y regalos. En la empresa portuaria gastarán casi 800,000 quetzales por planchas. Peligro con juegos pirotécnicos, advierten de lesiones severas hasta la pérdida de la vista por el mal uso de productos durante el fin de año. Los más vulnerables son los niños. Ciudad Peronia podría convertirse en el municipio 341 de Guatemala. Actualmente pertenece a Villanueva. Aprobación está en manos del Congreso de la República. Advierten de estafas en compra de boletos para conciertos por duplicación de códigos QR. Productoras aseguran que hay riesgo de timos al no comprar con la compañía autorizada. Productores de cardamomo en Alta Verapaz están preocupados por la sobreproducción y calidad del producto, lo que provocará ingresos menores durante el 2022. Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Un empleado de una cadena de supermercados mata a tiros a 6 personas en un local en el este de Estados Unidos y luego se quita la vida. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos toda la información que debe conocer en este momento. Y vamos a hablar de la época. La Navidad llegó a varias instituciones del Estado que han hecho desembolsos de miles de quetzales para comprar pavos, piernas de cerdo, adornos y hasta regalos para los hijos de sus trabajadores por pactos colectivos. Vea de quiénes se trata. Actualmente son varias las instituciones del Estado que han comenzado con compras navideñas. Por ejemplo, la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla adjudicó un evento para comprar 1,595 planchas eléctricas de sellado con características de cocina, por las cuales pagará 799,000 quetzales. Adicional a esto, se adjudicó un evento para la compra de juguetes para los hijos de sus trabajadores. Esto representa 448,000 quetzales más. Ambas adquisiciones se hicieron derivado de las obligaciones adquiridas en el pacto colectivo que establece que los trabajadores deben recibir regalos modernos y de buena calidad propuestos por el mismo sindicato. Mientras tanto, la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, conocida como SOLIC, adjudicó un evento para la compra de 50 pavos y 180 piernas de cerdo por 151,800 quetzales, bajo la justificación de que los otorga a sus trabajadores como un estímulo para el cumplimiento de sus metas. La entidad también buscaba comprar 220 canastas navideñas, pero el oferente no cumplió con los requisitos. A este listado se suman varias municipalidades que han hecho desembolsos por la Navidad. Por ejemplo, la comuna de Patsunchi-Maltenango pagó 75,000 quetzales por la compra de adornos navideños y la instalación para un evento llamado Noche del Farolito, que se considera una tradición según el argumento de la comuna fijado en las bases del evento. Además, la municipalidad de Jalpatagua-Jutiapa erogó 89,000 quetzales para la compra de adornos y luces navideñas para decorar el parque central del municipio, bajo la justificación de que es por la feria patronal y las fiestas de fin de año. En tanto, el Fideicomiso para Planificación y Desarrollo del municipio de Villanueva adjudicó un evento para la iluminación ornamental en el Parque Central por 44,000 quetzales, bajo la justificación de que fue para proveer un espacio seguro y agradable por la época. Mientras tanto, la Municipalidad de Guatemala compró 5,000 tamales con ponche por 88,000 quetzales para llevar a cabo la tradicional cena navideña del 24 de diciembre que se realiza en la Plaza Italia. La comuna, por medio de su Departamento de Comunicación Social, justificó que la intención es compartir una cena con quienes más lo necesitan y por lo cual se retomará la actividad presencial tras 2 años de pandemia. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y con la llegada del fin de año se incrementa el uso de juegos pirotécnicos en el país y en medio de la comercialización de cohetillos con empaque de comida, que pueden ser sumamente peligrosos, la manipulación de la pólvora puede provocar severos daños a la vista. Los juegos artificiales son peligrosos. Durante las fiestas de fin de año, en el área de trauma ocular de la Unidad Nacional de Oftalmología, aumenta considerablemente la atención de pacientes con lesiones de este tipo y donde una gran mayoría suelen ser niños. Acá en la clínica de trauma ocular estamos atendiendo un promedio de 290 a 310 personas mensuales. De estas personas de todas las edades, ¿verdad? Mantenemos un amplio rango de edades. Los peores meses en el año suelen ser los meses de manipulación de pirotecnia, por ejemplo, septiembre, por el 15 de septiembre,
Diciembre, enero son los meses donde más atendemos estos tipos de personas. La atención y la demanda incrementa aproximadamente un 30-40% los números de nuestras clínicas, además que son casos un poco más complejos, ¿verdad? La manipulación de los petardos y fuegos artificiales pueden generar daños irreparables en los ojos, a tal punto que se puede perder la visión. Aseguran que la atención debe ser inmediata. Más que todo vemos el trauma por explosivo, heridas corneales, esclerales, heridas de espesor total, cuerpos extraños intraoculares. Estos tipos de casos especiales de trauma ocurren por la misma manipulación de los pirotecnia, ¿sí? También solemos ver bastante, incluso no solo en esta época, sino durante todo el año, personas por trauma ocular a causa de sus trabajos, ¿verdad? Entonces, no solo por la pirotecnia, sino también por manipulación de hierro de metal, ¿verdad? Por eso ofrecen algunos consejos para prevenir las lesiones oculares. La principal recomendación es la protección ocular, ¿verdad? Ya sea para personas en su trabajo diario o rutinario con lentes protectores. En el caso también, por ejemplo, de estas épocas, el evitar la manipulación de los fuegos pirotécnicos. Evitar que los niños tengan cualquier contacto o manipulación, evitar acercarse, tener una distancia apropiada, evitar acercarse a ver si todavía está por explotar, por ejemplo, un fuego artificial. Entonces se les recomienda totalmente eso. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Y vamos a otras noticias. A poco más de 6 meses para las elecciones, el Congreso busca crear un nuevo municipio en el área metropolitana. Se trata de Ciudad Peronia, que actualmente pertenece a Villanueva. Sin embargo, esto tiene implicaciones electorales y sus pobladores señalan que es un sitio carente de oportunidades laborales. Los detalles con Henry Montenegro. En el Congreso existe la intención de que Ciudad Peronia sea un nuevo municipio y se independice de Villanueva. Sin embargo, a continuación le presento algunos aspectos que usted debe conocer si se llega a concretar esta idea que existe en el organismo legislativo. Ciudad Peronia está ubicada alrededor de 15 kilómetros de distancia de la capital. Actualmente pertenece a Villanueva. Sin embargo, en el Congreso avanza una propuesta para que se convierta en el municipio número 341 del país. El lugar estaría delimitado por 7 kilómetros y según estimaciones hay más de 30,000 habitantes. Sus pobladores ven con indiferencia la decisión que toma el Congreso, ya que desde la década de los años 90 el tema se ha venido promoviendo. La falta de oportunidades laborales y los servicios básicos privados son de las dificultades que enfrentan sus pobladores en el nuevo territorio que los congresistas buscan que pase a ser municipio. No hay fuente de trabajo, para nada. Aquí todo el mundo se viene solo a dormir aquí y se va para Villanueva, Misco, la capital, todos a trabajar. Aquí no hay donde trabajar. Claro, incluso muchos servicios son privados, me contaba. Sí, por lo menos el transporte es privado, para comenzar, el mercado es privado, el agua es privada, todo es privado. Desde ahorita, sino que hace 4 años igual querían declararlo como municipio también, pero no se dio. Ahora están con la bulla otra vez, pero igual yo pienso que sería lo mismo, pues, porque como bien decían, va que no hay, acá en la colonia no hay trabajos más de que tenderos o de sacar basura nada más. Siempre la gente tiene que salir a la capital para encontrar nuevos trabajos, o trabajos. De concretarse la propuesta, que a inicios de noviembre recibió dictamen favorable, será el Ministerio de Gobernación quien nombre a la autoridad municipal que tendrá las funciones administrativas en el nuevo municipio mientras se lleva a cabo la convocatoria para elegir al alcalde. Sin embargo, consultados algunos secretarios generales de partidos políticos, expusieron que no daría tiempo proponer candidatos para las elecciones 2023 por los plazos de ley, y esto provocaría que se designe a alguien provisional y sería hasta en 4 años que se elegiría a la autoridad municipal. La propuesta actualmente se encuentra tramitada en su primer debate en el Congreso, es decir, necesitaría 2 sesiones más para ser aprobada. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, este 23 de noviembre el presidente Alejandro Yamatei, en compañía del Contralor General de Cuentas, Frank Helmut Bode Fuentes, y el diputado del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde Orellana, asistieron a la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nacional de Municipalidades. La asamblea fue convocada para que los 340 alcaldes del país aprobaran un desembolso único y extraordinario de 15,000 quetzales para la compra de un terreno y la construcción de un edificio de la entidad gremial. Además, Yamatei les ofreció financiar la obra con fondos del gobierno central. Porque no van a recibir 1.300 millones. Para mí sería un verdadero honor
el que pudiéramos dejar ese lugar digno para que los señores alcaldes puedan tener un lugar donde reunirse, donde incluso cuando vengan a la capital, un lugar donde pernoctar, un lugar en donde sea lo que ustedes se merecen, un lugar más que digno, y no de estar de arrimados en el Infom, en una oficinita tan pequeña. Al volver, advierten de estafas en conciertos de artistas nacionales y espectáculos que se ofrecen en el país. Al volver, le damos todos los detalles. Continuamos con importante información. Revendedores de boletos para conciertos advierten que están ocurriendo estafas por duplicación de códigos QR. Productoras aseguran que hay riesgo de timos al no comprar con la compañía autorizada del evento. Edwin Pitán reporta. Unas 100 personas se reunieron frente a la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Zona 1 de la capital y su intención era pedir respaldo porque son revendedores de boletos para conciertos y señalan que en los últimos eventos han habido estafas. Los timos se han fraguado por medio del sistema QR, aseguran los revendedores del boletaje. En Guatemala, luego de la reactivación económica por la pandemia del COVID-19, se autorizaron los conciertos y los organizadores optaron por el uso de los códigos QR, un sistema con lenguaje binario, pero han habido fraudes para quienes adquieren su ingreso a conciertos en el denominado mercado negro. Los revendedores que hoy manifestaron se desligan de señalamientos de estafas y piden regresar al sistema anterior, aunque legalmente no son quienes gestionan los eventos masivos. La verdad es desde que llegó el tema del QR, hay demasiadas estafas. La gente ha sido estafada. Nosotros lo pudimos comprobar el día de Daddy Yankee, del evento de Daddy Yankee, que hubo gente que salían hasta con niños llorando porque no los dejaban ingresar. Desde el tema del QR ha sido una estafa enorme, porque ya no hay boleto físico, ya es solo el tema del QR. El próximo concierto masivo en el país será para la presentación de Bad Bunny el 1 de diciembre. Se estima que asistirán 20,000 personas. ASA Promotions es la que impulsa el concierto y ha advertido en redes sociales de estafas si las personas compran entradas con revendedores y han publicado mensajes al respecto. Adquirir entradas en reventa tiene un alto riesgo de estafa, aseguran los organizadores. Los revendedores de boletos señalan que hay timos ocurriendo porque personas imprimen varios códigos QR y los venden. Cuando la persona que adquirió el supuesto ingreso llega al registro del concierto, su entrada ha sido usada. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. En otras cosas, culpable. Ese fue el veredicto que un jurado popular dictó contra Carlos Andrés Bustamante por el asesinato de la guatemalteca Nancy Paola Reyes, quien fue hallada muerta el 17 de septiembre del 2020 en un terreno baldío de la provincia de Santander, en la costa norte de España. Pruebas de ADN confirmaron que los restos hallados en ese terreno baldío eran de Nancy Paola Bustamante, de origen colombiano. Era el novio de Nancy Paola y fue hallado culpable de los 3 delitos por lo que se les indicaba: asesinato con alevosía, profanación de cadáver y aborto. El veredicto del caso fue entregado a la magistrada del Tribunal de la Audiencia Provincial este miércoles 23 de noviembre, según reportan medios locales. Luego de la entrega del veredicto, el juicio queda listo para dictar sentencia. Y la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite a la solicitud de retiro del derecho de antejuicio del diputado Aldo Dávila. Este proceso corresponde a la petición que hizo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel. El ministro señala al legislador de injuria y difamación. Dávila enfrenta otros procesos en los que podría perder la inmunidad y ser investigado por el Ministerio Público. No. Todos los diputados cuando los miran los quieren ver. Y en alerta se encuentran socorristas y la Unidad de Gestión de Riesgo de Escuintla ante la época seca que favorece los incendios tanto estructurales como forestales. A esto se suma el hecho que por la época hay fuertes vientos que hacen cualquier incendio, por pequeño que este sea, que se propague. Según la Unidad de Gestión de Riesgo, el año pasado atendía de 3 a 4 incendios por semana. La mayor parte fueron forestales, resaltando que las pérdidas en zonas boscosas resultan poco recuperables. Otro de los factores resultan ser los problemas eléctricos, almacenamiento de material inflamable, así como tener dentro de espacios cerrados candelas y veladoras, por lo que recomiendan tener precaución
con este tipo de materiales. Aquí estamos con más información. Productores de cardamomo en Alta Verapaz están preocupados por la sobreproducción y baja calidad del producto, lo que provocará ingresos menores. La producción y exportación del cardamomo ha sido uno de los principales ingresos para pobladores de Alta Verapaz, pero la sobreproducción ha provocado la caída del precio del producto. Que nos preocupa a todos, que son los precios del cardamomo. Sabemos que el cardamomo es una actividad económica de acá del departamento, que es el que realmente mueve la economía de la región. Tenemos el inconveniente como región de que somos el país que más produce cardamomo y eso trae como consecuencia que una sobreproducción venga pues a perjudicar el precio, ¿verdad? Quienes han incursionado en esta temporada ha sido porque hace 2 años el precio en el mercado internacional fue bueno, pero no invirtieron en la calidad y eso deja mal a Guatemala, según productores. Es una problemática que ocurre cada 4 años, es un ciclo que se ha venido repitiendo al menos desde el 2000 hacia la fecha, en la cual la extensión cultivada cambia cada 4 años y eso ocasiona una sobreproducción. Nosotros como país solo para este año la proyección de producción es de 50,000 toneladas métricas. Nosotros como país prácticamente estaríamos satisfaciendo la demanda mundial sin tener en cuenta las producciones de los otros países. Por ejemplo, la India, que es nuestro mayor competidor, está proyectando para este año una producción de 20,000 toneladas métricas. Esperan que las autoridades de gobierno se involucren para mejorar el precio. Para Guatevisión, Elio Nuila. Bueno, y vamos a otras noticias porque la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, la CONACMI, el Programa de Atención, Movilización e Incidencia para la Niñez y la Adolescencia, en conjunto con la Asociación Coincidir, compartieron el informe sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez en Guatemala en el contexto del COVID-19 y en el marco del 4º ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, con el propósito de dar respuestas urgentes a la crisis de derechos ocasionada por la pandemia y pospandemia que se vive en el país. Se basaron en 3 aspectos de los derechos humanos, dentro de ellos la salud, la educación y la protección. Revelan números preocupantes del rezago que existe ahora en el país y que tendrá impacto también en el futuro, por lo que urge al Estado acciones inmediatas. Señalaron que la tasa de deserción escolar es mucho mayor ahora de lo que fue en el 2019, previo a la pandemia. Debería el Estado de haberse reinventado para poder atender a la niñez desde la educación, porque no se puede aprender a leer y a escribir por WhatsApp, ¿verdad? Y por otro lado, cuando la mayoría de la población no tiene acceso ni a internet, ni a teléfonos inteligentes, ni a tablets, ni a computadoras. Entonces, por eso se habla de 3 años de rezago. Por otro lado, uno no puede pedirle a los niños que aprendan en crisis todo un contenido, ¿verdad? Todo un contenido, todo un pensum educativo de tantas materias, porque vaya si no hay materias en esos pensum. Además, a casi 3 años de registrarse el primer caso de COVID en el país, ha incrementado la cifra de niños en orfandad, donde uno o los 2 han fallecido, los 2 padres. Los datos hasta el 13 de junio del 2022 confirman que hay 49.940 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Además, ven con preocupación la salud mental de los niños que pasaron encerrados durante la pandemia. Más que darle respuesta al Estado es el poder tener una política pública, ¿verdad? Una política pública que contemple acciones para la protección, particularmente para las acciones de protección que respondan, ¿verdad? Hay otras instituciones, por ejemplo, como el MIDES, que tiene suficientes recursos, pero que está haciendo cualquier cantidad de cosas que no tienen que ver con las necesidades de la población, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde debería responder. Esto implica el tema por ejemplo, el tema de los niños y las niñas que están en una situación de desnutrición. Esto es alarmante. Desnutrición crónica y desnutrición aguda. Esto habría que ponerle atención. Cada mes salen anuncios de que van a implementar una gran campaña que están haciendo. No se conocen los resultados de las campañas.
¿Listos para el Mundial? Que ningún accidente te quite la tranquilidad. Consulta sobre seguros con los expertos. CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Gracias por todos los mensajes que usted envía a través de Guate Reporta. Nuestro televidente Pedro nos envió imágenes para mostrar el supuesto abuso que cometen algunos vecinos que acostumbran parquear sus vehículos en cualquier parte de la vía pública. El mensaje dice lo siguiente: en la 15 calle, Boulevard de Vías de Minerva, en zona 11 de Misco, hay personas que dejan estacionados los vehículos en la banqueta o en la calle, pero a doble fila. Además, circulan en contra de la vía. Los de Emixtra se hacen los ciegos y no hacen nada. Otros vecinos nos denuncian esto por miedo a represalias. Y Gonzalo nos comparte información sobre la colocación de asfalto en un tramo que une San Miguel Petapa con Villanueva. El problema que hay en este tramo es un poste del tendido eléctrico. No sirve de mucho asfaltar o habilitar un tramo de terracería si lo vas a dejar así. Esto es peligroso. Y esto es una chambonada. El poste no tiene la culpa, el poste es inocente, ¿no? Él estaba aquí antes. Hay que moverlo, hay que sacarlo, moverlo y ponerlo aquí. Qué bien que estoy asegurado con los expertos. Gestionan mi seguro, me apoyan de inmediato y cuentan con una cabina de emergencia 24/7 los 365 días del año. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. En nuestro país se vuelve cada vez más común festejar el Día de Acción de Gracias y uno de los alimentos tradicionales es el pavo. Y sin saberlo, un pavo cocinado incorrectamente puede estar contaminado con bacterias como la salmonela. En nuestra cápsula de salud le compartimos algunos consejos para mantener esta celebración libre de salmonela. Muy buenas noches, así es. La mayoría de las personas se recuperan por sí solas, pero los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen más probabilidades de tener complicaciones por una infección por salmonela, dice la doctora Nipuni Rajapakse, médica pediátrica de enfermedades infecciosas del Centro Infantil de Mayo Clinic. Ella además explica algunas medidas preventivas porque la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos se pueden evitar fácilmente. Su mesa está puesta, los invitados empiezan a llegar y es hora de trinchar el pavo. Lo último en lo que alguien está pensando es la infección por salmonela. La salmonela provoca algo llamado gastroenteritis. Puede causar diarrea, dolor abdominal, vómitos y fiebre. Si está organizando la celebración, aquí van algunos tips. No recomiendo lavar el pavo, eso en realidad no puede ayudarlo en absoluto y puede causar más bacterias y que se propaguen por su cocina y potencialmente contaminar otros alimentos que también está preparando, dice ella. Eso se aplica para cualquier ave o carne cruda. Use un termómetro para carne para asegurarse de que el pavo alcance las temperaturas adecuadas. Por lo general, verifique un par de partes diferentes como la pechuga y el muslo para asegurarse de que toda la carne esté completamente cocida antes de servirla. De hecho, la carne puede estar completamente cocida cuando ha estado en el horno a 165 grados Fahrenheit. Una de las cosas comunes que vemos es si alguien usa una tabla de cortar, por ejemplo, para preparar su pavo y luego no la lava antes de comenzar a cortar vegetales o preparar otros alimentos. Sobre eso concluye la doctora. Disfrute del Día de Acción de Gracias y mantenga la salmonela fuera de la lista de invitados. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. Volvemos con la información económica y el impacto que tendría un proyecto carretero en el país. Le contamos al volver de esta nueva pausa. Mire, a esta hora se encuentra ya con nosotros Paula Osaeta y eso es porque es momento de que hablemos de dinero. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Hoy les quiero contar que Fundesa actualizó los datos de los indicadores a octubre. El Fondo Monetario Internacional muestra optimismo para el cierre de este año con un crecimiento por encima del 6% a nivel mundial y 3.5% para Latinoamérica. Jorge Benavides resaltó que a pesar de estas alentadoras cifras, hay incertidumbre, sobre todo por la inflación, que en octubre en Guatemala llegó a 9.70%. El precio del petróleo en octubre estuvo en 86.5
$1.80 el barril, lo que supone un incremento del 6.9% en relación al año pasado. En el caso de las remesas familiares, en octubre se registró un monto de $1.622 millones y acumulado ya van 14.943 millones. Y hoy también les quiero contar que CABI y AmCham llevaron a cabo la presentación de resultados del estudio de impactos económicos y sociales de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, un proyecto que tendría un contrato por 25 años con una inversión mayor a los $125 millones. El objetivo del estudio era calcular los impactos económicos y sociales de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal de 42 kilómetros de longitud para los usuarios, comercios cercanos, negocios de municipios del área de influencia y la competitividad de Guatemala. Con dicho trabajo, que tendría un contrato de 25 años, se identificó que se lograría tener un impacto macroeconómico por la generación de más de 1.700 empleos. Tenemos a Escuintla y Santa Rosa, donde tenemos los principales municipios afectados, que es Escuintla, Mazahua, Puerto San José, Iztapa y Tacisco. ¿Por qué es importante esto? Pues vamos a entender que son los mayores beneficiarios de esto. No quiere decir que el país no, en general, y los demás departamentos no van a salir beneficiados, al contrario, van a tener muchos beneficios alrededor de todo el país, pero el enfoque eran en estos 5 porque son los más afectados directamente por este proyecto. La inversión total del proyecto para su construcción es de $125 millones y según el estudio de CABI, la autopista generaría una huella económica durante los años de construcción por 6.000 millones de quetzales anuales y superiores a los 10.000 millones a partir del primer año de la fase de operación de la autopista. En este mismo periodo, el proyecto significaría el 1.5% del PIB. Además, generaría ingresos para el Estado. En los 25 años de operación se estiman que son más o menos 2.000 millones que será aportado por vía el canon asignado a esta autopista, pero además pues obviamente habrá una recaudación por la vía del IVA e ISR, por mencionar de los impuestos más importantes, que también aportarán a que en total estemos hablando de casi 3.000 millones de quetzales en los 25 años de operación del proyecto. Reduce, como les decía, el desgaste que tienen vehículos, neumáticos, reparaciones, con gastos que en total para todas las personas que utilizan esta autopista generará ahorros por más o menos 400 millones anuales. Asimismo, la autopista apoyaría la reducción de costos de combustible por alrededor de 1.400 millones anuales. Y hoy le quiero contar que según diversos reportes, la red social china TikTok continúa su crecimiento pese al mal momento que pasan sus competidores. Y es que mientras que Twitter, Facebook y Amazon hacen recortes masivos, TikTok piensa en duplicar la plantilla laboral de sus oficinas en San Francisco para llegar a contar con aproximadamente 2.000 empleados. Lo anterior lo reportó The Information, un medio especializado en temas de tecnología, luego de una entrevista que dio Xu Zichu, CEO de TikTok. El ejecutivo calificó de arriesgada la estrategia de recortar empleos y habló de la importancia de invertir en recursos humanos. Dijo que una de las fortalezas más grandes es tener equipos confiables y seguros. Es una inversión que vale la pena si se busca que la plataforma sea como ahora, un lugar seguro. Según un reporte publicado por Omdia, TikTok seguirá creciendo en los próximos años y su participación de mercado pasará del 15% en el 2022 al 24% en el 2027. Si la predicción es correcta, la red social china ingresará más dinero que YouTube y Meta juntos. La red social propiedad de ByteDance se ha convertido en la favorita entre las audiencias jóvenes y los miembros de la generación Z. TikTok es el segundo servicio digital más utilizado por los menores de 35 años en Estados Unidos. El primer lugar todavía lo ocupa YouTube. Interesantes datos sin duda. Ya veremos lo que pasa con esta plataforma y con las demás que no precisamente están pasando por su mejor momento. Recuerde que mañana nos vemos con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Terror en un supermercado de Estados Unidos donde se registra un tiroteo antes del Día de Acción de Gracias. La información completa luego de esta nueva pausa. Continuamos con noticias del mundo. Un gerente de un supermercado mató a tiros a 6 personas en un local en Estados Unidos repleto de compradores por la celebración del Día de Acción de Gracias. Posteriormente se suicidó. Según dieron a conocer las autoridades, otras 4 personas permanecen hospitalizadas en condición desconocida luego del tiroteo ocurrido el martes por la noche en la ciudad de Chesapeake, Virginia.
Y el Parlamento Europeo declaró a Rusia como un Estado promotor del terrorismo a la vista de los ataques deliberados y las atrocidades cometidas contra la población ucraniana. El marco jurídico que sugiere el Parlamento permitiría a la Unión Europea designar estados como promotores del terrorismo y estados que utilizan medios terroristas, lo que activaría un conjunto de medidas restrictivas importantes contra esos países y tendría profundas implicaciones de carácter restrictivo en las relaciones de la Unión con esos países. El voto fue bien recibido por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero el Kremlin tachó la decisión de idiotismo. Y la capital ucraniana de Kiev se quedó sin agua y electricidad a causa de bombardeos rusos. Según el balance de las autoridades ucranianas, Rusia disparó este día unos 70 misiles de crucero contra Ucrania, de los cuales 51 fueron interceptados. Estos ataques también golpearon otras ciudades como Leópolis, en tanto 3 centrales nucleares fueron desconectadas de la red eléctrica tras los bombardeos rusos. Los ataques también tuvieron consecuencias en la vecina Moldavia, donde hubo cortes masivos de electricidad. Y hay protestas violentas en la mayor planta de fabricación de iPhones en China, propiedad del gigante con cientos de trabajadores de esta planta situada en Zhengzhou manifestaban en una carretera para pedir mejores salarios y mejores condiciones de vida en la fábrica cuando estallaron los enfrentamientos entre manifestantes y personal de seguridad. En videos compartidos en redes sociales se ve a algunos enfrentarse a la policía antidisturbios y a personas con trajes de protección. Foxconn confirmó este miércoles que los trabajadores se habían quejado de los salarios y las condiciones en la planta, pero negó que hubiera alojado a los nuevos trabajadores junto al personal contaminado por coronavirus. Y se cumplen 3 meses del arresto del obispo Rolando Álvarez sin que la justicia nicaragüense presente cargos en su contra. El Código Penal establece 90 días de detención para ser investigado, razón por la que los abogados demandan su liberación. El obispo Rolando Álvarez fue arrestado el pasado 19 de agosto y desde entonces permanece bajo detención domiciliaria sin que el Ministerio Público presente una acusación penal o civil en su contra. La especialista en Derecho Penal, Marta Patricia Molina, explica que el Código Penal contempla como máximo 90 días para detener e investigar a una persona. Lo más lógico es que después de la detención se pronunciaran mediante la audiencia de garantías, de tutela de garantías, y dijeran, bueno, va a estar en 90 días siendo investigado el obispo Álvarez y posteriormente pues se hace la acusación y listo. Pero ni siquiera eso está haciendo el sistema judicial. Recientemente, el cardenal Leopoldo Brenes manifestó que el obispo Álvarez permanece bajo custodia en una residencia de su familia en Managua. Sin embargo, evitó referirse a su condición legal. De salud muy bien, espiritualmente muy bien, ¿ve? Él dice que él mira estas cosas como un momento de su historia, un momento del espíritu, y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto. Organismos de derechos humanos critican que el arresto domiciliario no ha sido ordenado por un juez, como lo contempla la Constitución Política. En el caso del obispo Álvarez, se mantiene por más de 3 meses en absoluta detención arbitraria en violación a los derechos que mencionaba, comenzando con la libertad individual. La última vez que el gobierno de Daniel Ortega se refirió sobre el líder religioso fue el propio 19 de agosto que fue detenido. La vicepresidenta Rosario Murillo lo acusó de organizar grupos violentos para desestabilizar al gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América. Bueno, hablemos del Mundial. La comunidad costarricense se reunió para ver el debut de su selección ante España. A pesar de la derrota, los asistentes disfrutaron el partido. Cerca de 150 costarricenses se reunieron en un restaurante tico en la zona 10 de la capital de Guatemala para ver el debut de su selección contra la Roja de España. En los primeros minutos los asistentes disfrutaban del partido. Sin embargo, al caer el primer tanto para España, los ánimos cayeron, pero siempre siguieron animando a su selección. Bueno, yo espero que repunte y que podamos ganar en los próximos partidos o que podamos por lo menos
queremos empatar para que tengamos una buena imagen ante el mundo, que es lo más importante. Los ticos calificaron como un honor haber clasificado al Mundial y una alegría representar un grupo grande de países como Centroamérica. Todo estaba a nivel positivo, 2-0 era el marcador más acertado, digamos, más cotizado. 1-0, 2-0, incluso uno por ahí muy ambicioso de 3-0, pero ahí vamos viendo en el camino. Al encuentro también asistió el embajador de Costa Rica en Guatemala, Emilio Arias, quien llamó a los costarricenses a no perder la esperanza en su selección. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Gracias, Fátima, por ese reporte. Y bueno, nosotros así nos vamos a despedir también esta noche, agradeciendo su preferencia y por supuesto invitándolo a que se mantenga informado a través de todas nuestras plataformas. Nos vamos a despedir con estas imágenes del Tren de las Luces, que realiza un recorrido por el Reino Unido. Esta experiencia navideña, que ha sido galardonada con múltiples premios, se trata del primer tren de luces a vapor, donde cientos de personas buscan un boleto para ver el espectáculo y dar un recorrido por distintas ciudades inglesas. Ya con el espíritu navideño, le deseamos buenas noches.